Un gráfico es la representación gráfica de los datos de una hoja de cálculo y permite facilitar su interpretación. El uso de gráficos hace más simple e inmediata la interpretación de los datos. Por lo general, un gráfico nos comunica mucho más que una serie de datos ordenados por filas y columnas. Observa la simulación para conocer los distintos tipos de gráficos disponibles en Excel. El primer paso es seleccionar la tabla que tendrá los datos a graficar. Luego se selecciona la ficha Insertar. Dentro de esta ficha se encuentra el apartado Gráficos, en el cual se pueden apreciar algunos de los tipos de gráficos que tiene Excel, entre los que se destacan, por ejemplo, columna y circular. Dentro del tipo de gráfico columna hay diferentes subtipos como columna en 2D, columna en 3D, cilíndrico, cónico y pirámide. Para desplegar el cuadro de diálogo en el que se encuentran todos los tipos y subtipos de gráficos, se da un clic en el botón Todos los tipos de gráficos. Luego aparecerá el cuadro de diálogo de Insertar gráfico. En este se aprecian los tipos de gráficos con sus respectivos subtipos, como por ejemplo el tipo de gráfico columna con sus respectivos subtipos. Los gráficos de columnas muestran una serie como un conjunto de barras verticales agrupadas por categorías. Los gráficos de columnas resultan de gran utilidad para mostrar los cambios que se producen en los datos a lo largo del tiempo o para ilustrar comparaciones entre elementos. O el tipo de gráfico línea con sus respectivos subtipos. Los gráficos de líneas muestran una serie como un conjunto de puntos conectados mediante una sola línea. Los gráficos de líneas se usan para representar grandes cantidades de datos que tienen lugar durante un periodo continuado de tiempo. O el tipo de gráfico circular con sus respectivos subtipos. Los gráficos circulares muestran los datos como una proporción del total. Los gráficos circulares se usan normalmente para realizar comparaciones entre grupos. O el tipo de gráfico barra con sus respectivos subtipos. Los gráficos de barras muestran las series como conjuntos de barras horizontales. El gráfico de barras sencillo está estrechamente relacionado con el gráfico de columnas, que muestra las series como conjuntos de barras verticales, y con el gráfico de intervalos de barras, que muestra las series como conjuntos de barras horizontales con puntos iniciales y finales que varían. El gráfico de barras es el único tipo de gráfico que muestra los datos horizontalmente. Ahora se insertarán distintos tipos de gráficos. El primero será un gráfico de columna. Una vez seleccionado el tipo de gráfico, se selecciona el subtipo a insertar. Finalmente, el gráfico queda insertado como un objeto dentro de la hoja de cálculo, donde está la tabla con la información ocupada en el gráfico. Ahora se insertará un gráfico de barras con la información de la tabla de la hoja 2. Finalmente, el gráfico queda insertado como un objeto dentro de la hoja de cálculo donde está la tabla con la información ocupada en el gráfico. Ahora se insertará un gráfico circular con la información de la tabla de la hoja 3. Finalmente, el gráfico queda insertado como un objeto dentro de la hoja de cálculo donde está la tabla con la información ocupada en el gráfico. Ahora se insertará un gráfico de línea con la información de la tabla de la hoja 4. Finalmente, el gráfico queda insertado como un objeto dentro de la hoja de cálculo donde está la tabla con la información ocupada en el gráfico.
Ahora verás cómo seleccionar los valores a graficar. Sigue las siguientes instrucciones para realizar esta tarea. La primera forma de seleccionar los datos a graficar es elegirlos antes de insertar el gráfico. En este caso, serán los datos de la columna planta y utilidad de la tabla de datos. Ahora se seleccionará la columna Utilidad. Para seleccionar celdas que no son adyacentes, debes mantener presionada la tecla Control de tu teclado. Una vez seleccionados los datos a graficar, se selecciona el tipo y subtipo de gráfico a insertar. En este caso, será del tipo líneas. Una vez insertado el gráfico, se agregan tres pestañas: Diseño, Presentación y Formato, que pertenecen al grupo de herramientas de gráficos. Ahora dejarás el gráfico en una hoja nueva para poder trabajar de forma más cómoda en él. La segunda forma de seleccionar los datos a graficar es elegirlos una vez insertado el gráfico. Por lo general, esta opción se ocupa para agregar datos al gráfico creado. Se abrirá el cuadro de diálogo Seleccionar origen de datos. Una vez seleccionados los nuevos datos, se da clic en el botón Aceptar. Finalmente, el gráfico muestra los nuevos datos agregados en él. En este caso, son las líneas ingresos, azul, y las líneas egresos, café. Se conservan la línea utilidad verde. En esta oportunidad verás cómo insertar un gráfico en Excel. Observa la simulación. Primero, se seleccionará la tabla a graficar. En este ejemplo, se insertará un gráfico circular desde el botón circular de la ficha Insertar. Finalmente, el gráfico queda insertado como un objeto en la hoja de cálculo. Para eliminar un gráfico insertado en la hoja de cálculo, basta con presionar la tecla Suprimir del teclado. Ahora se insertará el gráfico circular desde el botón Tipos de gráficos de la ficha Insertar en el apartado Gráficos. Finalmente, el gráfico queda insertado como un objeto dentro de la hoja de cálculo, donde está la tabla con la información ocupada en el gráfico. Ahora se moverá el gráfico a una hoja nueva por medio del botón Mover gráfico de la ficha Diseño. Aparecerá el cuadro de diálogo Mover gráfico. En este cuadro se puede mover el gráfico como un objeto dentro de las hojas del libro o crear una hoja nueva para el gráfico en la cual se pueda dar un nombre a esta. Finalmente, aparecerá el gráfico insertado en una hoja nueva. En este caso, el nombre de la hoja es Gráfico 2. Observa las simulaciones para conocer cómo aplicar diferentes formatos a los gráficos. El primer paso es seleccionar la tabla de los datos a graficar. Luego, insertará el gráfico. En este caso, será uno del tipo columnas. Una vez insertado el gráfico como un objeto en la hoja de cálculo, se moverá una hoja nueva.
Dentro de las características que se pueden aplicar a un gráfico están los rótulos de los ejes tanto horizontal como vertical, título al gráfico y mostrar los valores de este. Todo esto se puede realizar desde la ficha Presentación. Para asignar un nombre a los ejes horizontal y vertical, se ocupa el botón Rótulos de ejes. Al hacer un clic en el ticket, se acepta el cambio de nombre del título del eje seleccionado. Si no queda activo el cursor para ingresar el texto, se hace un clic en la barra de fórmulas. Para asignar un nombre al gráfico, se ocupa el botón Título del gráfico. Como resultado en el gráfico, se aprecia el rótulo del eje horizontal de nombre planta, rótulo del eje vertical de nombre producción y el título del gráfico de nombre producción por planta. Para mostrar la cantidad de producción que representa cada una de las columnas, se ocupa el botón Etiqueta de datos. Finalmente, cada una de las columnas del gráfico tiene un valor que representa la producción de la planta. Para aplicar colores de fondo al gráfico, texturas, degradado de colores o una imagen, se realiza por medio de la ficha Formato. Dentro de la ficha Formato se encuentra el botón Color de relleno, desde el que se puede aplicar un color de relleno al gráfico hasta insertar una imagen de fondo en este. Lo primero que se insertará será un color de fondo. El color de fondo se aplica al objeto seleccionado en el gráfico. En este caso es el título del gráfico. En este ejemplo cambiaremos el fondo del gráfico, por lo que seleccionaremos el área del gráfico. Finalmente, en el gráfico se aprecia el color seleccionado en el fondo del gráfico. Ahora se insertará un degradado al color dado al gráfico. Finalmente, en el gráfico se aprecia el color degradado seleccionado en el fondo. Ahora se insertará una textura al gráfico. Aquí tenemos la imagen de fondo aplicada al gráfico. Por último, se insertará una imagen de fondo al gráfico. Finalmente, la imagen queda insertada como fondo en el gráfico. Ahora observaremos los pasos para insertar un gráfico circular con formato. Primero, selecciona la tabla a graficar. Ahora, inserta el gráfico en una hoja nueva. Ahora aplicarás valores a las diferentes porciones del gráfico circular. En el cuadro de diálogo Etiquetas de datos se seleccionará más opciones de etiquetas de datos para aplicar el nombre y el valor a cada una de las porciones del gráfico circular.
Por último, aplicarás un color de fondo al gráfico, pero no ocuparás el botón color de relleno de la ficha formato. Ocuparás unos formatos predeterminados de gráfico que posee esta versión de Excel y se encuentra en la ficha Diseño. Estos formatos predeterminados de gráfico se encuentran en el botón Estilos rápidos. Finalmente, se aprecia el gráfico con el estilo rápido aplicado.